Buenas tardes, noches, chicas y chicos a todos. Gracias por venir, como siempre, con este calorazo que hace. Hoy volvemos a recibir a nuestro querido Braulio Llanero, que nos visita por segunda vez a la librería, y muchos de los que, estáis de los que estuvisteis en la primera vez, yo creo, veo caras conocidas. Bueno, hoy vamos a presentar La vida en la Edad Media, que es el último poemario de Braulio. Y como no, tenemos como maestro de ceremonias a nuestro queridísimo Joaquín Posado. Vamos a darles un aplauso a los dos. Por favor. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo aquí. Encantado de ver caras que estuvieron la otra vez, porque eso me indica que no os aburrí, que siempre es mi objetivo número uno. Lo primero, no aburrir; lo segundo, ser interesante; y lo tercero, tratar de que quedéis contentos y volváis. Y una vez vuelve uno por aquí, que uno siempre vuelve, porque esto es Benavente. Yo soy de Zamora provincia. No soy de Zamora provincia, hay un pueblo, que es de lo que va el libro, por cierto. Y entonces, bueno, para mí estar por cualquier sitio de Zamora, de la provincia, es estar en casa y jugar en casa. Entonces, bueno, estoy encantado de estar aquí. Antes de que se me olvide, felicito a la librería, que no la he felicitado todavía, que ha sido el 4º aniversario, ¿no? 4 años. Felicidades de verdad, porque el primer día que la vi, que fue la vez anterior que vine, dije: vaya librería para Benavente, qué lujo, una librería de verdad. En los tiempos en que, por desgracia, cada vez hay menos librerías de verdad. Hay otras cosas intermedias, se está cambiando el asunto, pero una librería como esta, que es un templo del libro, tal como lo habéis concebido, pues os felicito de corazón. Yo estoy encantado como escritor de que exista esto, y sobre todo como lector. Estoy encantado de que existan iniciativas y que os atreváis hoy a poner en marcha iniciativas como esta, que por cierto en Zamora ciudad también hay un par de librerías que ya estaban en marcha, pero se jubilaron los propietarios. Yo pensé que adiós librerías, y no, las dos están ahí y son de las mejores, las que tiran con gente muy joven, animosas, y da gusto. Y dices, bueno, pues a lo mejor los agoreros que decían que nos quedaban 2 telediarios con los libros, a lo mejor nos quedan 3 o 4, ¿no? Y ya veremos, porque el libro tiene pinta de ser eterno. En fin, perdonad esta introducción que viene un poco, no sé si viene a cuento, pero bueno, tenía que felicitar a la librería, tenía que daros las gracias por estar aquí, y por supuesto encantado de estar con mi amigo, porque tengo esa suerte, soy amigo de Joaquín Posado, y cada vez que le digo, tengo un libro, vamos juntos, pues está él bien encantado. Le tengo dicho que algún día lo aburriré con un libro, y me dirá, pues ya no, pero bueno, por ahora no ha ocurrido, y yo encantado de que estemos aquí los dos. Hoy lo vamos a hacer distinto a la otra vez, que me presentó él, digamos, y yo estaba un poco más en segundo plano. Le he dicho, hoy voy a llevar yo la voz cantante, por un motivo que explicaré a lo largo de la intervención entera. El libro que os presento es una autobiografía de unos pocos años de mi vida, que son lo que yo llamo mi primera infancia. Es decir, abarca exactamente hasta el año 1973, por detalles que luego os contaré. Yo nací en el 56, para que os hagáis una idea. Son los 7 primeros años que hay recuerdos ahí. Entonces, bueno, es un libro que es muy en primera persona, es muy yo. Entonces creo que debo ser yo quien lo explique, quien os diga por qué he escrito este libro y qué sentido tiene. Y también hay otro motivo por el que he empezado yo a hablar, y ahora te dejo hablar a ti, Joaquín, no te preocupes. Y es que el anterior libro que presenté, La bufanda de Al Capone, se titulaba. Lo presenté un poco, era para mí un poco como llamar a la puerta. Ya sé que tengo una edad, que no tengo 25 años, pero mentalmente tampoco creáis, que estaba escribiendo para niños hasta hace poco y todavía estoy como en la adolescencia. Tampoco creáis que voy yo al ritmo de mis años y mis canas, pero el caso es que, aunque no tengo 25 años, ni 20 ni 18, el anterior libro para mí era como llamar a la puerta y decir, toc, toc, ¿puedo escribir uno de poesía? Porque más o menos, si me conocéis, sabéis que soy periodista, he escrito de todo, he escrito libros muchísimos para niños, he escrito un par de novelas, he escrito obras de teatro, he escrito un poco de todo, pero nunca me había atrevido a tocar la poesía, tocarla en el sentido de publicarla, no de escribirla, pero de publicarla no me había atrevido nunca, porque para mí es como el lenguaje sagrado, el lenguaje de los dioses. Me parecía que yo no era digno de escribir poesía, porque mi concepto de la poesía
¿Sabes qué pasa, Paqui? No, que no había pasado de la generación del 27, por así decirlo. Ya, ¿no? De la generación del 27, de Miguel Hernández, de García Lorca, todos esos grandes poetas y tal. No había leído, digamos, en profundidad o con intensidad la poesía contemporánea. Y yo estaba muy acomplejado con la poesía. ¿Cómo voy a escribir yo como Antonio Machado? ¿Cómo voy a escribir yo como Miguel Hernández? ¿Cómo voy a escribir yo como Lorca? Es ridículo, ¿para qué voy a plantear cosas imposibles? Cualquier esfuerzo inútil, ya sabéis que dicen eso, conduce a la melancolía. Pues nunca me he atrevido, aunque de vez en cuando hacía poesías, a publicarla. Pero en los últimos años, derivado también del hecho de que ahora estoy jubilado, tengo mucho tiempo, también tiempo para leer muchísimo más que antes, pues empecé a leer poesía contemporánea y empecé a pensar, pensamiento diabólico. Pues los hay que escriben peor que yo, entre comillas, no quiero ser... No, pero bueno, que lees poesía contemporánea y es como ir a exposiciones de artes plásticas contemporáneas, de pintura, de escultura. Hay cosas maravillosas, hay unos artistas impresionantes, pues también hay cosas que dices, bueno, ¿qué es esto? Y como no te atreves a decir lo que opinas, dices, yo no entiendo de arte. Pues claro, no vas a decir lo que estás pensando. Pues a mí con la poesía me pasaba un poco lo mismo. Leía mucha poesía, porque yo antes de hacer nada en escritura siempre he devorado todo lo que había sobre el tema. Quiero decir, antes de escribir de niños, yo me leí toda la literatura infantil que cayó en mis manos, que fue mucha. Y no solo española, gracias a Dios, porque por eso escribía un poco mejor, porque también leí literatura extranjera que te da otros enfoques distintos. Entonces, a la hora de abordar la poesía, empecé a interesarme por ella y empecé a leer poesía. Y bueno, pues empecé a darme cuenta de que, bueno, pues no todos son Antonio Machado, ni los de la generación del 27, ni los anteriores, ni la poesía clásica, que es la que te... A mí no me anima a escribir los que lo hacen bien, en un sentido. Quiero decir que yo desde adolescente leí 100 años de soledad, que me explotó la cabeza, y es de las novelas que dices, ¿para qué voy a escribir? Yo nunca voy a escribir esto, no te anima a escribir. Pero luego lees unas novelitas un poco más medianas y dices, bueno, pues esto a lo mejor si me pongo, si me sale. Luego te sale o no, ya veremos, ¿no? Pero quiero decir que a veces lo malo te anima a superarlo y hacerlo tú y tal. Y con la poesía es lo que me pasó. Y quería explicarlo, porque en el anterior yo no me atreví a hablar mucho de esto, porque era una presentación, era un poco un libro que toca un poco todos los campos para decir, si me dejáis voy a intentar hacer poesía, puedo hacer de esta. No me centraba en ninguna cosa concreta porque quería hacer como un catálogo de lo que podía hacer en poesía. Esto ya no tiene nada que ver con aquello, esto ya dentro del catálogo es una colección, una línea concreta que no será la única que toque si sigo escribiendo poesía, ¿no? Que seguro que sí. Entonces, bueno, pues en este es de tipo autobiográfico y os contaré después un poco qué es lo que cuento exactamente. Pero bueno, quiero decir que os agradezco muchísimo a los que habéis estado la primera vez, que estuvierais la primera vez sin saber a qué venía, y los que habéis venido hoy, pues espero que os convenza de que vale la pena abrir el libro y ojearlo, o sea, lo veáis aquí. Si os convence, pues ya se compra, tampoco hay que comprar a ciegas. Las presentaciones precisamente es para que no se compre a ciegas, ¿no? Y vamos a leer varios poemas para que veáis un poco de qué va, y si lo compráis sepáis un poco que bueno, que si no os gusta no digáis, me han estafado, me dijeron que era impresionante y vaya patata, ¿no? Que me han vendido. Bueno, espero que no sea así, y en todo caso yo os daré a probar varias de las patatas que hay aquí, que yo llamo cantos, porque la poesía sigue siendo una palabra que me parece muy gruesa para mí, y hablo siempre de cantos, son cantos. Entonces bueno, espero que os interese el acto, y ya ahora sí voy a dejar hablar a mi buen amigo Joaquín. Espero no haberle estropeado la intervención, no. Me enrollo como las persianas. Para nada, Braulio, para nada. Yo voy a decir poca cosa porque, como tú me bien has dicho, vamos a leer algunos poemas. Es la primera vez que asisto como participante a un recital. Espero no defraudarte, Braulio, pero quiero comenzar desde luego agradeciendo a las personas que regentan esta librería, que volvamos a tener la ocasión de encontrarnos aquí, y además de encontrarnos para hablar de algo a lo que seguramente muchos de vosotros no estáis muy acostumbrados, que es a leer poesía, ¿no? Pero si Ángela toca la esquila, como ocurría en mi pueblo, pues todos acudimos a
al oficio laico, porque sabemos que lo que aquí se va a poner sobre el altar nos va a hacer mejores, siempre nos va a hacer mejores. Muchas gracias porque vuestra disposición y vuestro trabajo nos enriquecen siempre a todos. Óscar, Verónica, Ángela, gracias de verdad. Y gracias una vez más, se lo dije el 23 de enero de este mismo año que estuvo Braulio aquí, por invitarme a tu fiesta. Tú y yo hemos pasado trances quizás de otro jaez, diríamos, si nos ponemos cursis, de otro tipo un poco más intempestivo, políticamente hablando, pero que sigamos tú y yo encontrándonos y riéndonos juntos, me hace muy feliz. Y sobre todo gracias a vosotros, porque que estéis aquí, que seáis lectores curiosos, porque a mí siempre me ha preocupado algo de lo que ha dicho antes Braulio. ¿Por qué hay tan pocos lectores de poesía si muchos leemos ensayos y novelas? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me pasa con este tema lo mismo que me pasaba cuando era profesor en el instituto. Sigo siendo profesor, obviamente, pero ya no tengo las bridas del horario lectivo. Las matemáticas son maravillosas. ¿Por qué los chicos rehuían tanto las matemáticas? ¿Quién enseñaba matemáticas y cómo se enseñaban las matemáticas? ¿Quién nos ha hablado de poesía y quién nos ha leído poesía? ¿Quién nos ha llevado a la poesía? ¿Por qué caminos? ¿Cómo hemos sido tan estúpidos los adultos de no haber permitido que los jóvenes, que los niños disfrutaran más de la poesía? Pudieran haberse emocionado con la poesía. A mí eso siempre me ha preocupado, porque dicen, no, es que no se entiende. ¿Acaso no se entiende si decimos, como tú, piedra pequeña, como tú, canto que ruedas por las veredas? ¿Se entiende? Y si decimos, para vivir no necesito palacios, islas, torres, qué alegría más alta vivir en los pronombres, decía Pedro Salinas. Pero podríamos decir también, ya se está el baile arreglando, y el gaitero, ¿dónde está? Está enterrando a su madre, pero enseguida vendrá, decía Campoamor. ¿Se entiende esto? ¿Emociona? Pues claro que emociona, pues claro que se entiende. Pero ¿de qué poesía nos han hablado entonces en la escuela y en el instituto? ¿De qué han estado contándonos? ¿Por qué nos han apartado de la poesía? Eso me duele mucho, porque yo soy una víctima también de esto. Yo no he leído más poesía por la mierda, perdón, disculpen ustedes, por los nefastos profesores que tuve de lengua y literatura. Así que, gracias Braulio, porque tú me has enseñado, me has ayudado. Tuvo la osadía de preguntar en público aquí, cuando presentamos el 23 de enero la bufanda de Al Capone. Pero Joaquín, ¿te ha gustado de verdad? Todavía he soñado con esto. ¿Será sinvergüenza? Así que estamos aquí porque la poesía de Braulio emociona y se entiende. O quizás se entiende porque no se emociona. Elegid vosotros cómo queréis hacer la ecuación. Pero sin duda alguna, a mi Braulio, una vez más, me ha encantado tu vida. Muchas gracias. Voy a discrepar de mi presentador. Como hay confianza y donde hay confianza da asco, él culpa a los profesores, es profesor y culpa a los profesores de por qué no se lee poesía. Yo, que soy poeta, culpo a los poetas. Para mí los culpables son los poetas. Los malos poetas, evidentemente, pero es que yo creo que, por desgracia, siempre hay más malos que buenos. Entonces es muy difícil actualmente, donde se publican tantos libros, orientarse en esta selva de libros. Aquí solo hay sobre todo narrativa, porque es lo que busca la gente y lo que hay en las librerías, pero poesía, aunque veáis
se publica también toneladas de poesía y es muy difícil orientarse en esa selva y llegar a autores que desde luego hay autores buenísimos. En la propia Zamora y Sin Modernos de Zamora hay unos cuantos nombres que son una maravilla leerlos, pero otros muchos que no vamos a decir son muy malos. Y cuando tú abres un libro te desanima. Y entonces lo malo, a mí lo que siempre me obsesiona, y por eso pregunto obsesivamente, ¿tú crees que soy bueno? ¿Tú crees que te gusto? No es por ninguna pose ni por falsas humildades, es porque yo creo que el autor es el último que se entera de que es malo, de solemnidad. Y lo que más temo en el mundo es publicar un libro que sea de los que desaniman a la lectura. Yo que me he dedicado toda la vida a libros de animar a la lectura, a los niños primero y a los que no son niños después. Entonces mi obsesión es, hombre, que no sea tan malo que el que lea este libro diga, no es que no vuelva a leer a Braulio Llamero, que eso no es ningún problema, el problema es que diga, no vuelvo a leer poesía. Eso me mata solo pensarlo. Entonces es una de mis preocupaciones y yo culpo a los malos poetas, que son la mayoría, y que hay poca autocrítica, de haber alejado a la gente de la poesía, porque la poesía sigue teniendo un atractivo impresionante e incomprensible casi entre los lectores en general. Vosotros estáis aquí, venís a una cosa de poesía, si fuera tan terrorífica no vendría nadie, ¿no? Pero además es que el poeta y la poeta siguen teniendo un atractivo especial. Quiero decir que la gente no compra libros de poesía, pero ves pasar por ahí un poeta y dice, no, es un poeta, y se dice con admiración y se tiene un respeto por los poetas. ¿Por qué? Porque hay un peso antiguo de la poesía antigua, de la poesía clásica, que seguimos viéndolo como yo creo que para mí es la literatura más depurada y la que tiene que buscar las palabras precisas para los precisos sentimientos o lo que tratas de contar. Entonces, bueno, creo que la poesía atraviesa por un momento difícil en cuanto a lectores porque no saben los que la hacen o no tienen claro qué es la poesía y qué es lo que deben de escribir. Hay demasiada vanguardia, las vanguardias sabéis que han destrozado muchas artes, no solo esta, en el sentido de que hay un momento en que la vanguardia llega al tope. Y lo normal, cuando un arte llega al tope, es vamos otra vez al origen que nos hemos perdido. No pasa nada, es la historia del arte. Vamos otra vez al origen que nos hemos perdido. Y entonces vuelven a coger el hilo y van por otro sitio hasta que encuentren otros caminos. Pero yo no veo, es mi preocupación y por eso también he querido escribir poesía, no veo que se esté buscando nuevos caminos a una poesía que evidentemente está llegando a callejones que no tienen salida, que no les dicen nada al público en general. Y yo escribo para el público en general y siempre digo que lo que haga, sea poesía, sea prosa, sean cuentos, sea lo que sea, lo tiene que entender mi madre y mi tía la del pueblo. Y si no, no soy un buen autor. Entonces, en poesía también, esa es mi aspiración, que sin perder un ápice de calidad, sé que estoy seguramente aspirando a la cuadratura del círculo, ¿no? Aún imposible, pero bueno, los objetivos creo que tienen que ser siempre muy altos, ya se encargará la vida de dejarte a medio camino. Yo creo que hay que intentar, con la máxima depuración, con el lenguaje más bello y mejor posible, contar algo que entienda todo el mundo. Porque se escribe, es un medio de comunicación y de transmisión y tiene que entenderte la gente. Y si no te entienden, a mí la poesía que dicen es que es maravilloso ese poeta. Bueno, pues he leído y no he entendido nada. Es que tú no entiendes de poesía. Bueno, vale, pues yo creo que no entiende de lectores. Quiero decir, a lo mejor me falta humildad, no sé. Pero mi obsesión como autor, no quiero criticar a otros, aunque lo estoy haciendo constantemente, pero mi obsesión como autor es que nunca me podáis decir compré un libro tuyo, no entendí nada. Dedícate a destripar terrones, que será lo tuyo. A ver, los destripar terrones, ya os digo yo que no es lo mío, porque mi padre me lo dijo desde muy pequeño y en el libro viene. Me hubiera muerto de hambre. Pero bueno, se intenta, pues, en fin. Creo que tenéis clara mi visión. Mi visión es que yo escribo poesía porque creo que se ha perdido un poco el rumbo la poesía, y a mí me gustaría, en el tiempo que me quede, que puede ser bastante, porque ya como se vive mucho, pues oye, lo mismo, como llega a los 90 todavía doy guerra de narices, y si no también, tratar de alumbrar caminos, de mostrar tipos de poesía que a mi juicio se están olvidando, o se están cultivando poco, o están muy escondidos y no se ven, pero que pueden llegar perfectamente a cualquiera que los lea. Ese es mi afán y este es el primer peldaño en esa escalera. El primero fue de presentación y este es el primer peldaño de esa escalera. Entonces, bueno, este libro, por adentrarme ya en él y dejarme de rollos,
que se me va el tiempo y no os he vendido el producto. Este libro tiene lo que yo llamo 25 cantos, que son poemas. No me gusta hablar ni de poema ni de poesía, porque veo muy desgastada la palabra y creo que es mejor volver al origen. ¿Y el origen cuál es? El canto. Al principio se cantaba. Y la forma de contar historias y que le gustaran a todo el mundo y que además se quedaran en la memoria era hacerlo en verso. Por eso existe la poesía, que es que se ha olvidado de dónde viene la poesía, y yo creo que hay que volver al origen. Y entonces, dentro de esa batalla mía por volver al origen está lo de que considera lo que hago cantos. Entonces, en este libro hay 25 cantos y otros 2 poemas que no los llamo exactamente cantos. Os explico por qué. La parte principal del libro, los 25 cantos, que son como fragmentos de mi infancia, de esos primeros 7 años de vida, que algunos son recuerdos anteriores a mi nacimiento y que no son recuerdos míos, quiero decir, yo me los he apropiado, pero a veces son cosas que me contaba mi hermana, que tiene más memoria que yo, y 4 años más, pero más memoria que yo, o los he oído en casa. Entonces, esos 25 cantos están escritos por mí, sí, pero no desde el yo actual, sino desde el niño que era entonces. Quiero decir que cuando leáis el poema veréis al niño de 3, 4, 6 años, oiréis al niño o leeréis al niño, porque es lo que le pasaba por la cabeza en ese momento con las formas de ser de un niño. Digamos que lo ha escrito el Braulio o el Braulito, que era como me llamaban en el pueblo cuando era pequeño, porque Braulio era mi padre. Digamos que los canta Braulito, esos 25 cantos centrales, que son un poco los primeros 7 años de vida. Y los otros 2, la clave con la que arranca el libro, que yo lo llamo clave, es otro poema, y el poema con el que se cierra, en cambio sí que es mi voz. Ahí si lo leéis veréis que ese soy yo, diciéndoos algunas cosas. En la primera, en la clave, lo llamo clave por... Bueno, tuve una temporada que me dio por estudiar música, pero no aprendí casi nada. Toqué un poco el saxofón, pero vamos, muy poco. Pero bueno, aprendí que tenía mucha obsesión con eso, lo que era el lenguaje musical, ¿no? Que era un lenguaje que yo no podía entender, que no entendiera nada. Ver una partitura y que yo no supiera qué era eso, me ponía muy nervioso, y por fin estudié música y al menos ahora sé qué es lo que significan esas manchas. Unas son sonidos, otras son intensidad, otras son etcétera, etcétera. Pero ninguna partitura se puede leer si antes no hay una clave, que es un signo. Normalmente es la clave de sol, que es muy famosa. Normalmente hay un signo que es el que te dice cómo hay que leer las notas. Si cambia esa clave ya no se leen igual. Hay claves de fa, clave de do, hay clave para cada nota, y de esa clave depende cómo hay que leer el libro. Yo por eso al primer poema lo llamo clave, porque os da una clave interpretativa del libro, en el sentido de que aquí, en esta primera, hablo yo y después os anuncio que va a hablar el chaval que fui. Y vamos a leer ese primer poema, que es la única meta. ¿Lo lees tú, Leo? Yo no sé cuál. Tú, habías dicho que tú. No me acuerdo por Sí, lo que te dije. me habías dicho que tú. Es corto. Por supuesto, después de este recital que vais a escuchar, hablaréis vosotros, ¿eh? No creéis que solo va a ser esto un diálogo entre estas 2 personas. Estoy con un filósofo, él me calla cuando sea, no, pero para que haya diálogo. No, como debe ser. Voy a levantar la mano y a pedir la palabra, porque los poetas antes cantaban muy alto. Sí. Y entonces, si no se canta muy alto, no se oye, porque por aquí hay mucho ruido. Vale. ruido. Hablamos ahora más. Démosle voz a la poesía, pero... No te preocupes, que yo de voz no ando mal. Ni yo. No se me había ocurrido. Gracias. Que trabajé toda la vida en radio y lo de la voz lo puedo modular más o menos. Voy a leeros este primer poema, que para mí es una clave para interpretar los siguientes. Dice así: la única meta de la infancia es la era del adulto. Jugamos por entretenernos y aplacar el hastío mientras tanto. La gran pena del adulto es el fin de la inocencia, que es el de la infancia. Aunque siempre hay excepciones, niños sin meta, adultos sin memoria, aunque nunca faltan disfunciones. No me llames Braulio, que ese era mi padre. Yo soy Braulito y solo juego. A ti que lees, gracias por jugar conmigo. ¿Esto qué es? Es en cierta forma una clave de deciros, a ver, Braulio es una cosa, el que firma el libro y el que lo ha creado y tal, pero el que os va a hablar es Braulito, es decir, el niño, para que os situéis un poco en que va a ser el niño el que hable a partir de ahí, hasta el último poema, que también ya es el de la voz de adulto y que veremos en su momento. Entonces, bueno, pues el libro, por comentaros un poco por encima, tiene varias partes.
y os vamos a leer un poema, si da tiempo, de cada una de ellas. Sí, ahora voy yo con el Todos hemos sido. Entonces, bueno, hay distintas partes y ahora en uno de ellos os explicaremos por qué se habla de la Edad Media, ¿no? Y hay medievo, letras, afanes, andanzas, son distintas partes que vamos a ir explicando y que os vamos a leer un poema. Ahora mismo vamos con el... Con el de Todos hemos sido. Con el... Sí, todos hemos sido. En Hijos de Gigantes. Sí, Hijos de Gigantes. Todos hemos sido hijos de gigantes. Nacer es descubrir que menos tú, todos lo son. El que más, tu padre, con manos que te levantan cual si fueras pluma, con una fuerza sobrehumana, que mueve sacos, piedras, arados, barro, leña y animales. Te esfuerzas en aprender a hablar, solo por hacer la gran pregunta. ¿Yo también seré gigante como tú? Aunque tardas en formularla por temor a la respuesta. Parece imposible crecer tanto, no caerte al tratar de andar, usar las complicadas manos de tantos dedos en cada una de ellas. Suerte que el gigante te protege y la giganta no deja de mirar. Suerte que la cigüeña se lió y no hizo la entrega a quienes eran de tu misma estatura. Esas cosas tan profundas piensas cuando aún eres bebé y tampoco has aprendido a pensar aún. Bueno, pues es la primera parte, que es un poco la dedicada a mis padres, al origen, a los recuerdos, digamos, antes de nacer yo. Evidentemente está dedicado sobre todo a mi padre, pero hay otro dedicado a mi madre, hay poemas que son de la infancia o de la preinfancia, si queréis. La segunda parte la llamo medievo porque es la que un poco da sentido al título, que es la vida en la Edad Media, porque bueno, yo estuve mucho tiempo trabajando en una novela fallida, una novela que no acabé, pero de la que trabajé muchísimo tiempo y me documenté mucho y escribí muchas cosas, pero bueno, al final no la dejé. Y entonces, tratando de escribir esa novela, me di cuenta de que había uno de los problemas que no iba a tener al escribirla, porque cuando te planteas una novela histórica dices, uy, ¿cómo era aquella época? Y cómo cuento yo lo que hacían allí los del año 1000, porque era una novela sobre los tiempos del Cerco de Zamora. Pues me di cuenta al empezar a trabajar en el tema que ni el más mínimo problema, porque mi infancia había sido idéntica a lo que era la Edad Media prácticamente. O sea, me di cuenta de que no había una gran evolución en la vida cotidiana de lo que podía ser la Edad Media y la que había tenido yo en los años 50, 60. Entonces, bueno, de ahí viene mi convicción, que después he desarrollado muchos artículos y en cosas de, pues yo vengo de la Edad Media, porque en mi época mi padre iba con el arado romano, el pobre allí, con los animales, y no había conde, pero poco menos, porque trabajaba para el rico de vez en cuando, ves como trabajar para el conde. Quiero decir que era más o menos. Entonces, ese es el espíritu por el que se titula así el libro y por el que hay 5 cantos concretos que llevan el nombre de medievo, que yo creo que vamos a leer entre los dos, porque es un poco largo, la verdad es que... Nos vamos alternando así, no os aburrís tanto. Sí, no veis diferentes tuve muchas dudas entonaciones en leer porque es seguramente el más largo de todo el libro, pero es que es el que da completamente, os explica el título perfectamente. Entonces lo vamos a leer una página cada uno para que sea más ameno, pero después de leerlo ya nadie se pregunta por qué va a tener este título. ¿Lo empiezas tú o lo empiezo yo? Empiezas tú, sí. Es Edad Media 1, porque ya os digo que hay 5 cantos dedicados a la Edad Media aquí. No soy inmortal, ni siquiera longevo por ahora, pero nací y me crié en la Edad Media, aunque hilvan estas palabras en el año 26 del siglo XXI. Bebí la luz primera en una de esas casas de adobe, piedra y tejado de pizarra en pequeña aldea campesina. Más siervos que amos, mis padres habían tenido que arrendarla. Incluso el puchero donde hacían las comidas era un préstamo, y había que taparlo con una piedra de la calle, a falta de otra cosa. Pese a lo cual, madre me negó la condición de pobres, cuando me aventuré a darla por acreditada. Nosotros siempre hemos tenido algo que llevarnos a la boca. Pobres son los que no tienen que comer. De ahí no la sacabas. Alumbrábamos la noche con velas o candiles, aunque no tardó en llegar la primera bombilla para la cocina.
La segunda, algo más tarde, se colgó en la cuadra de los animales. Desde que amanecíamos hasta la hora de acostarse, había en la cocina lumbre y brasas, con un enorme caldero en la chimenea para disponer de agua caliente. La comida solía hacerse sola. Madre colocaba el puchero a la lumbre antes de ir con padre a las tareas y cuando regresaban solo había que poner los platos y servir. Riquísima. ¡Qué hambre aquellos años! Los vecinos se veían los domingos en la misa. Tenía cada cual su sitio dentro de la iglesia, siempre el mismo. Las mujeres delante en sus reclinatorios, los hombres atrás sobre bancos de madera. El cura oficiaba y los mozos, subidos a un altillo trasero, gamberreaban. Y había que chistarles cada tanto. Tras la misa, los hombres subían a las tabernas. Hubo 3, pero quedaban 2. Las mujeres se retiraban a preparar puchero, sartén o cazuela para la mejor comida de la semana. Los niños corríamos por las calles hasta que llegaba el grito: ¡a comer! El vecindario vivía del campo y de los animales. Algunos cuidaban rebaños de ovejas y cabras. La mayoría tenía burros o mulas o vacas para hacer más llevaderas las faenas. Casi todos cebaban 1 o más cerdos. Había 2 carpinterías. Llegaron a funcionar 3 fraguas. Y estaba el señor Ismael, quien tenía un simple bote de remos, que yo tomé por barco bucanero y a él por avezado navegante de los mares. En la aldea había un río caudaloso que acabaron embalsando, arroyos de agua fresca y transparente, una laguna con ranas y el manantial de los caños. Había que hacerlo casi todo a pura fuerza o pico y pala, el pan, la ropa, los adobes para levantar casa y corrales. Apenas veíamos dinero, que era para ricos y gentes de fuera. Como no paraba en casa, madre me tenía que llamar a voces para mandarme a los recados. Toma estos 2 huevos, vete a casa de Viviana y tráeme hilo blanco, un par de agujas y el encargo que le hice hace unos días. Los hombres esquilaban las ovejas, las abuelas se ponían a cardar la lana, las madres nos hacían un jersey, una bufanda o calcetines o rellenaban colchones o la vendían. En la Edad Media todo era simple y nunca faltaba el apetito. Me gusta repetirlo, la Edad Media es de hace nada. Yo vengo de allí. Ser niño era estupendo si sobrevivías. Morí un par de veces, de hecho. Había curanderos, sanadores, practicantes y mujeres con cientos de remedios para cualquier daño o dolencia. Aunque si tenías mala suerte y te tocaba el médico, los vecinos le pagaban las igualas, pero todos preferíamos al curandero más cercano, o a la mujer que sabía de hierbas, de ejaculatorias y de ungüentos. Cuando cumplí 6 o 7 años, el tío Adolfo, el del bar, compró un televisor, el primero que se vio en el pueblo, y la Edad Media concluyó. Bueno, ahí. Es muy largo, perdonad, pero creo que resume el libro perfectamente y por eso yo hablo de la Edad Media y tal, porque esa etapa mía, que es una etapa muy concreta, que se rompe abruptamente, que se ve en el libro, para mí era pura Edad Media. Y me di cuenta al tratar de estudios, no era de la Edad Media, dije, vamos, no tengo que documentarme de cómo jugaban los niños, de qué hacían las mujeres en casa, de qué hacían los hombres en el campo. No, esa documentación no la necesito otras, pero no esa, porque es triste decirlo, pero yo vengo de allí, ¿no? Entonces, pues sabéis que hubo una aceleración brutal que nos ha pasado a todos y de la Edad Media casi se puede decir pasamos al siglo XXI en nada, ¿no? Que es un vértigo qué últimos 70 años, que todavía lo estamos asimilando y por eso nos duele tanto la desaparición de los pueblos, que es una forma de vida y tantas cosas que no entendemos porque ha sido todo demasiado veloz, ¿no? Pero bueno, es así y yo creo, y es la razón de este libro, que debía dejar testimonio, me parecía, de esa etapa concreta de mi vida, porque es una etapa irrepetible, para bien o para mal, tampoco vamos a entrar en eso, pero que bueno, pues la podemos dejar por escrito los que la hemos vivido para que se sepa cómo era. Entonces bueno, a partir de ahí hay una serie de partes en el libro ya que van ahondando un poco en ese modo de vida que casi hemos perdido por completo en los pueblos, ¿no? Porque bueno, todavía quedan pueblos, incluido el mío, pero bueno, ya la vida no es la misma. Entonces bueno, ahora vas a la escuela, te voy a llevar a la escuela, ¿qué te parece? Te va a encantar. Es que hay una parte que son 4 cantos, que es mi llegada a la escuela,
que, bueno, pues es muy peculiar y que Joaquín os lea mi primer día de escuela. Muchas gracias. En mi primer día de escuela, madre me llevaba de la mano y me presentó al señor maestro. Aquí tiene a mi hijo, aunque le advierto que ya sabe leer. El maestro nos miró confuso. Habrá que comprobarlo. Tomó un libro de letras grandes y me dijo, lee. Leí. Tomó otro libro más gordo con letras más pequeñas. Lee. Leí. Se rascó la frente y desplegó el periódico local que tenía a un lado de la mesa, señalando una noticia. A ver si también sabes leer esto. La letra era pequeñísima y las palabras raras, pero leí. El maestro miró a madre, pues a ver qué hago con él. Intervine yo. Números, no sé, ni nada. Ah, bueno, pues menos mal. Madre se fue henchida de orgullo y yo me quedé pensando que en algún momento tendría que explicarle a don Vidal por qué leía tan pronto. No fuera a pensar que era un raro. El siguiente, Que era un raro. ojo, a ver, no se malentienda esto. El siguiente canto, que no os voy a leer por no hacer esto muy rollo, explica perfectamente por qué sucedía eso y creedme, no es porque yo fuera excepcional, ni superdotado, ni nada de esas cosas que dicen ahora, no tenía nada que ver con eso. Simplemente lo explico en un poema. Era el más amigo mío, que era prácticamente de mi edad, pero 3 meses de diferencia hizo que entraran antes que yo a la escuela. Eso me dio una envidia atroz y obligué a mi madre que me comprara la libreta para estudiar lo mismo que mi amigo, que había entrado 1 año antes a la escuela. Y entonces le hice enseñarme las letras a mi padre y a mi madre con una cartilla, pero porque soy un cabezón y un impaciente y porque mi amigo, si no, pues iba a saber más que yo. Pero fue por eso y por nada que no penséis que es por alardear de nada, porque no es el caso. Vamos a ir un poco, yo creo que saltándonos algo. Vamos a ir a la parte quinta, que lo llamo andanzas, y ahí, no sé, esto también es demasiado largo a lo mejor. Tú mismo, lo que quieras. Es demasiado largo. Podemos ir... a 1900. A 1900, espera, mira esto. Sí. Os he mencionado varias veces que el año clave donde se cierra argumentalmente el libro es 1963, y aquí en este poema vais a ver por qué, ¿no? Porque es el año en que mis padres se fueron a Alemania. Pero automáticamente mi infancia acabó, la que había habido hasta entonces. Después de esto es donde me vine a Morales del Rey. A eso. Porque a partir de ahí mis padres se fueron a Alemania, los hijos había que dejarlos en internados, pero yo no tenía edad para no tenía una edad para que me acogieran en un internado, tenía que esperar 1 año. En el 63. 64 sería seguramente, porque el 63 se fue mi padre, sería el 64 seguramente. Y entonces, como no podían dejarme en un internado, pero tampoco sabían dónde iban, porque ir a Alemania entonces era la aventura, no sabían lo que había allí, bastante lo llevaban como para llevar a los hijos. Entonces me dejaron con un tío que estaba de guarda jurado en Morales del Rey, el pueblo de Joaquín. ¿Y de Elsa? Sería guarda forestal. Sí, guarda Sí, forestal. Sí. entonces se llamaba guarda jurado, sí, eran guardas sí, forestales. guardas forestales. Cuidaban las tierras, que no hubiera ladrones, Sí, que no sí, tocaran la cosecha, estaba todo el día por el campo vigilando el campo. Los llamaban guardas jurados entonces, que eran el equivalente a guardas forestales. Entonces me dejaron con mi tío en Morales del Rey 1 año, con mi tío Antonio. 1 año solo. Sí, solo un año, solo un año. Luego ya sí, ya había internados que me podían acoger y empezó un periplo de internados. Pero el año es que estuve aquí y conocí Benavente, y ojo, que para mí fue un deslumbramiento conocer Benavente. Benavente, la comarca, me refiero, la ciudad de la comarca, porque mi pueblo es muy pobre. Yo no lo sabía hasta que sabía el pueblo. Manzanal del Barco, que es mi pueblo, es un terreno muy malo, de piedras, está junto a un embalse, pero ahí los agricultores tenían que trabajar muchísimo para que les saliera algo, secano malo, no es terreno malo. Cuando llegué aquí vi estas vegas fértiles, yo no me podía creer, ya, aquí es que mira padre, aquí tiran a puñados los granos y les salen ya las espigas, les salen todo. O sea, era pasar a un mundo que para mí fue maravilloso y tal. Y la gente, también recuerdo que no tenía nada que ver. Yo, de Morales del Rey me quedó grabadísimo que las mujeres jugaban a las cartas en la calle
sentadas en una mesa y chillaban alborozadas y se lo pasaban pipa. Siguen todavía. Era inimaginable, las mujeres solo trabajaban, es que es el aliste, es que no tiene nada que ver. Y nosotros al dominó, de hecho yo antes de venir a verte estuve jugando al dominó. Una sociedad mucho más abierta, diferente, y a mí me deslumbró. Perdonar, esto no tiene que ver nada con el libro, pero como viene al cuento, no he podido evitarlo. Voy a leer entonces Lee, yo, este sí. de 1900, y tú ya lees Sí, ya acabamos. la postdata final. 1963, no me olvido de ese año. La culpa es de un calendario que colgó padre en el zaguán. Había en él un hombre que me daba miedo, porque no dejaba de mirarme fuera a donde fuera. Que a mí me acuerdo de ese año porque madre le dijo un día a padre en la cena: me voy a Alemania. Lo está haciendo mucha gente. ¿Y yo qué hago si te vas? ¿Quedarte con los niños por si aquello sale mal o no es como lo cuentan? Padre no pegó ojo aquella noche. Al día siguiente habló con un vecino y se fueron a Zamora. A la vuelta, padre dijo a madre: a Alemania vamos a ir Domingo y yo. Nos hemos apuntado en emigración. Tú te quedas con los niños y os mandaré dinero. Madre respondió: si sale bien, el año próximo iré yo. Mi hermana y yo saltamos. ¿Y nosotros? Padre y madre se miraron. En los ojos de los cuatro brillaban manantiales. Ahí cierra un poco, aunque hay algún poema más, ahí cierra el arco argumentativo, porque ese fue el año, como os decía, que bueno, pues en cierta manera, pues mi primera infancia, que llega hasta los 7 años, hasta los 7, 8, pues concluyó. Ya lo que hubo fue otra cosa. O sea, si tuviera que escribir la continuidad de este libro, que no la voy a escribir, porque este lo escribí porque es precioso, porque es una infancia que es el paraíso perdido que tenemos todos, lo que me gusta recordar. Lo que viene después no me gustaría mucho recordarlo, tío, demasiadas cosas extrañas y... ¿Dónde te pegaron por leer? Por ejemplo, vale. Del primer internado me echaron al año por leer, porque me pillaron leyendo. Del primer internado me echaron al año porque me pillaron leyendo en horas de estudio, leyendo una novela. Bueno, por terminar un poco y no aburriros más, os decía al principio que el libro son la entrada esa que os he leído, que lo llamo clave, los 25 cantos que narran un poco esas estampas de mi infancia, de mi primera infancia, y concluyo con lo que, bueno, con lo que llamo postdata, porque ahí también digamos que la voz ya no es la del niño, ahí soy yo otra vez el que habla para despedir un poco el poemario. Y en ese poema lo que digo es lo siguiente: el campo era lujuria entonces. Incluso las tapias entre el cementerio y el arroyo se tapizaban en invierno de acedinas que convertíamos en riquísima ensalada. Sobraban aguas bajo el suelo, escapando por transparentes manantiales y por los pozos que habían hecho los vecinos, de donde bebían, si sedientos, hombres y animales. El vientre del mundo era aún muy fértil y su piel frondosa. La dicha consistía en tumbarte en sombra verde cualquier día soleado, cerrar ojos y dejarte adormecer. Por las hojas de los árboles, tonteando sin mesura con el viento, por la canción de los insectos, intentando seducir a sus parejas, por el murmullo saltarín del agua, al sortear raíces y pedruscos, por la llamada alegre de algún humano a lo lejos. La felicidad era inhalar toda aquella Macedonia, acariciar pétalos de flor silvestre, descifrar el parloteo de los pájaros, zampar moras arrebatadas al zarzal, o brevas recién cogidas de una higuera, e incluso perucos de Jesús me ahogo, aunque al comerlos exclamases: Jesús me ahogo, pero qué sabrosos. ¿Qué pasó con aquel campo de infancia, de aquel pueblo natal, perdido en un rincón del paraíso? Su huella es hoy tan débil como la del niño al que embriagaba a todas horas. Y así termina. Muchas gracias, espero no haberos aburrido demasiado, y solo para terminar deciros que esta es una de las líneas de poesía que quiero poner sobre la mesa, y en este caso es poesía narrativa, porque creo que ha perdido, entre las cosas que se han perdido en la poesía está el poder narrar historias. La narración no es exclusivo de la prosa, se puede narrar en verso y se narran cosas distintas. Solo por terminar os cuento cómo nació este libro, porque va al hilo de esto. Yo hacía tiempo, antes de plantearme escribir poesía, que quería de algún modo recoger esos recuerdos de primera infancia, ¿no? Me parecía que eran bonitos, que se lo debían mis padres, que había que hacerlo. Pero lo había intentado varias veces y no
me convencía, no encontraba la voz, no encontraba el tono, no sé, no surgía, no brotaba. Y yo normalmente soy de escritura fácil, quiere decir que yo me pongo, a mí me sale escribir mucho. No suelo tener problemas de arranque, pero con esto no me salía, algo ahí fallaba. Y así, lo intenté muchas veces, no conseguía nada, y solo cuando decidí escribir poesía, ya había escrito algún libro más de poesía, me empezaron a salir estas historias y me surgieron ya así a borbotones, casi de tirón, porque estaba ahí evidentemente las ganas de contarlo y había encontrado el lenguaje, y el lenguaje era el poético. Es decir, siendo como soy un narrador de toda la vida, de haber escrito toda la vida prosa, para esto, por ejemplo, necesitaba el verso. Y cuando tuve el verso, salió solo el libro, ¿no? Y en ese sentido es un libro que le tengo mucho cariño, se lo he dedicado lógicamente a mis padres y a mi hermana, porque esto es su mundo, igual que el mío. Y bueno, pues espero que os guste mucho, pero el próximo libro que publique, si publico otro, seguro que es muy distinto, porque hay varias líneas que quiero, que quiero trabajar. Muchas gracias. Estupendo. Tenéis la ocasión de preguntarle lo que queráis aquí a nuestro autor y después, si queréis, os firma algún ejemplar, lo que vosotros decidáis. Adelante. ¿Alguna duda que haya dejado? Bueno, voy Sí. a Ven. romper yo el hielo. Muy bien. El hielo que hacía falta. Tú estuviste en la Edad Media viviendo los primeros años de tu vida, pero yo es que estuve en el Neolítico. Te lo creo. Porque cuando el profesor de antropología nos dio un librote gordo para estudiar, pues allí venía cómo era el periodo neolítico. Y yo pensé, pues nosotros vivimos en el Neolítico. A fin de cuentas solo tenemos hierros como máximo avance, la rueda también, y todo lo demás era, a veces hasta al médico y a otros se les pagaba en grano de trigo. Al panadero, cuando empezó a hacer el pan, le dábamos el trigo Y nos daba unos vales para ir después por la guaza. Lo recuerdo. También en San Adrián yo viví esto. Entonces esas transacciones, y siempre he tenido la conciencia de que viví en el Neolítico. Y estoy de acuerdo, porque la Edad Media es una metáfora, evidentemente. O sea, yo digo Edad Media y podía haber dicho Neolítico perfectamente. Sí, porque yo tengo esa misma impresión, y cuando lees historia antigua, digo, bueno, ¿y qué había cambiado cuando hemos llegado nosotros al mundo? Prácticamente nada, o muy poquito, ¿no? Entonces me parece perfecto, porque se podía haber empleado perfectamente Neolítico en vez de Edad Media, porque se trata solo de decir que vivíamos en una antigüedad tremenda comparado con lo que es hoy la vida, ¿no? Porque sobre todo, yo cuando escribo este libro pienso en que en mis hijas, que ahí tengo una, en la gente joven, que digo, es que cuando lean esto van a decir, bueno, pero ¿cómo podíais vivir estas cosas? Pues sí, pues era la vida cotidiana, y bueno, pues tan felices que éramos dentro de, como no conocías otra cosa. Dentro de las limitaciones. Sí, yo hasta que no vine a la zona de Benavente pensé que vivíamos, que éramos ricos. Es que todo iba de maravilla, hasta que no se fueron a Alemania y vine aquí y dije, pues algo iba mal y yo no me enteré de nada. Lo que es la infancia vive en su burbuja, y efectivamente, o sea, me parece perfecto la imagen, tan perfecta la del Neolítico como la Edad Media, porque es verdad, que vivíamos siglos y siglos atrás. Y de Maite, pronto, Sí, adelante. quería comentar sobre la poesía. Yo estoy de acuerdo con Joaquín. Yo tuve una profesora que me hizo odiar el Quijote y la poesía en general. Desde los 15 años yo no volví a leer poesía hasta hace 2 años. Hubo un señor que viene por aquí, que no me acuerdo, yo le llamo poeta y se me ha olvidado su nombre. Estuve hablando con él y fui a una declamación suya, me encantó y me animó a leer, y sobre todo a leer en voz alta. Quiero decir que hay poetas actuales que también merecen mucho la pena. Hace poco Óscar me recomendó un libro de una poetisa o poeta que me ha encantado. Y a mí me ha salvado de una, digamos, superar un duelo, leer poesía en voz alta. Y gracias a ellos, que me han regalado sus consejos, pues he vuelto a la poesía. Me parece Entonces, genial, es maravilloso. es precioso el apunte, porque no había salido, pero es verdad, y es una prueba muy buena
para saber si una poesía es buena o mala, ¿no? Que a veces pues tienes la duda, es muy buena y no la entiendo, es muy mala. A ver si pasa la prueba de leerla en voz alta. Eso es fundamental. La poesía que pasa la prueba, si la lees en voz alta y tiene sentido y tal, eso es buena poesía. Y no todas pasan la prueba de leerla en voz alta. Hay de hecho poesías que no son legibles directamente en voz alta. Y en voz baja poco. pero yo estoy de acuerdo en que hay buenísimos poetas actuales y sobre todo poetas mujeres. Yo cada día descubro, el último libro que he comprado es de una poeta impresionante de Albacete de la que no sabía nada y estoy fascinado. Hay poetas muy buenos. Dinos su nombre, por favor. ¿Te acuerdas de ella? No, es que... Ya me lo dirás, ya me lo dirás. Bueno, claro, sabe que no memorizo los nombres ni para atrás. luego te lo mando. Han publicado ahora las obras completas. Es una cosa que pasó, poetisa, que pasó bastante desapercibida y es brutal. Es una maravilla. No me acuerdo ahora el nombre, me vendrá después. Pero quiero decir que sí que hay. Y en el propio Zamora hay gente, a mí me encanta leer. Tomás Sánchez Santiago, por decir algún nombre, sí. Yo lo leo. Y David Refollo, que es un chaval joven, acaba de publicar ahora un libro que es una maravilla. Ganas de comer oreo se titula, que es una cosa impresionante. Y son poesías que se pueden leer en voz alta. Esa prueba no la pasan todos. Hay que ver si resiste la prueba y es muy bonito. Y la buena poesía y los buenos poetas siempre dicen: yo no doy a imprenta mis poemas hasta que no los he leído en voz alta, a ver qué tal suenan y a ver si fluyen, por así decirlo. Entonces es muy importante y está muy bien el apunte que has hecho. Y te doy absolutamente la razón, vamos, yo hablo de que los malos me animan a escribir porque es verdad, pero eso en todo. Para escribir para niños también, cuando empecé a leer autores malos dije, hay que escribir otras cosas, esto no puedes dejar a los niños con estas cosas. A mí lo malo me subleva y hace que quiera mejorarlo, pero lo digo en ese sentido. Pero no porque no haya gente buenísima, y siempre habrá gente mucho mejor de lo que pueda ser yo o cualquiera que se ponga, porque siempre hay genios. Ahí no hay tu tía, ahí hay gente superdotada y no tienes nada, pero a mí eso me da igual, o sea, encantado. Soy su lector, pero quiero decir que como autor lo que aspiro es a, bueno, pues a sumar, solo a sumar, no restar. Estupendo. Pero muy bueno para los profesores, quería decir que a ellos les había pasado lo mismo. Sí, hombre, los profesores, la verdad es que influyen mucho, hombre. Sí. O sea, si ellos no sabían enseñar, sí. será que a ellos tampoco les sabían enseñar. No. Es verdad, es verdad. No. Ah, bueno, nada. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Hay de todo, me gusta la controversia. Hay cada elemento. Soy un profesor de filosofía que tuvo nefastos profesores de filosofía cuando era estudiante de bachillerato en los Salesianos de María Auxiliadora en Salamanca. En cambio, me dije, me encantaría ser profesor de filosofía cuando sea mayor. Lo conseguí. Y tenía un modelo, mejor dicho, un contramodelo. Sabía cómo no debía ser profesor de filosofía. Y ahí estuve, en ese escenario, ¿no? Y fui bastante dichoso, ¿no? Ahora ya no lo soy porque me he jubilado, pero durante el tiempo en el que estuve en el aula disfruté de la tarea. Y también me di cuenta cuando escuchaba a ese nefasto profesor de filosofía que había tenido en bachillerato que él no disfrutaba en el aula, como yo sí lo hice después. Por tanto, como dices, seguramente algo ha pasado ahí. Yo lo digo por mí, que yo he sido el mejor profesor que ha habido. De literatura. Genial. Bueno, es una broma. Sí, genial, lo entiendo. Te voy a robar la idea del Pero que yo creo que todos enseñamos, como dice Joaquín, aunque sea la contra. Sí. Hay que saberlo apreciar, descubrirlo, porque no todos somos buenos. Dicen que no hay malos profesores, dicen que los alumnos aprenden a base, incluso con los malos profesores. Y es verdad que se aprende. A mí nadie me enseñó poesía. En la escuela sí, pero yo fui una lectora empedernida de poesía. Y me las aprendía de memoria porque tenía poca memoria y así reforzaba, me obligaba a aprender poemas de memoria. Pero es algo que todos somos autodidactas, ¿no? Claro. Si aprendiéramos solo lo que nos enseñan los profesores te dan un empujoncito para que tú continúes.
Pero, por cierto, nosotros se lo comentaba a mi compañero que tuvimos un gran profesor de literatura, que nos hizo amar la literatura muchísimo. Y también tuvimos un gran profesor de filosofía. O sea, que tuvimos suerte, hemos tenido mucha suerte Pues sí con los tuvisteis profesores. suerte, porque te puedo asegurar que me hizo odiar la poesía. Y el Quijote, y es mi reto. Voy a empezar a leerlo por fin, pero odiaba profundamente. No, pero me lo hicieron odiar. Empieza poco a poco. Sí, es así. No te propongas ver Quijote, proponte leer el primer capítulo. Y luego ya el segundo sí eso. El Quijote es que asusta. Igual porque que es me muy ha lindo. gustado la poesía, pues me gusta. Claro, no, si te va a gustar, pero no lo veas la hora entera porque agobia un poco. Agobia un poco. Compañeros y compañeras de charla, llegamos al tiempo que en nuestras presentaciones siempre respetamos, no pasar de 1 hora. Gracias de verdad Muchas y gracias. enhorabuena por haber estado aquí. Habéis tenido mucha suerte. Muchas gracias.